La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat, número 86 de esta su ciudad de La Romana. Desde La Romana para todo el mundo, Mundo Cristiano, lunes a viernes a esta misma hora. Y los sábados también transmitimos Mundo Cristiano por nuestras plataformas de YouTube y también por la televisión, por Isma Visión, tanto los sábados como los domingos, nuestro espacio de Ríos de Gracia TV. Seguimos en este mes de septiembre, mes nacional de la Biblia. Estamos hablando de la historia de la Biblia y esta es la segunda parte de la historia de la Biblia. Hoy día 7 del mes de septiembre vamos a seguir con la segunda parte de la historia de la Biblia. Pero antes, la Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus puertas abiertas acá en el templo, en el edificio de la Espaillat 86, los domingos a las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical hasta las 11 de la mañana, y entonces después de la escuela dominical viene nuestro servicio de acción de gracias al Señor. También los martes nos reunimos con verdades bíblicas, estamos estudiando hermenéutica, los principios de hermenéutica, las reglas de hermenéutica de cómo estudiar la Biblia, y los jueves tenemos nuestros servicios de alabanza y adoración al Señor. Los sábados los jóvenes se reúnen en su servicio de jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde. También nos reunimos los miércoles con consagración de los miércoles, y los sábados tenemos matutino a partir de las 6:30 de la tarde. Bien, vámonos a la Biblia, historia de la Biblia. Esta es la segunda parte. Recordamos que desde el principio los materiales que se usaban para la escritura, el primer material fue el papiro. El papiro es una planta, es una planta que es muy acuosa, es como una caña que se va cortando en lonjas muy finas y luego se une el papel, se le saca toda la humedad, se une y al final queda como un papel donde se puede escribir. Entonces lo primero que se usó para escribir fue el papiro. También se escribía en piedra, en roca, pero ya a partir del siglo IV antes de Cristo, entonces aparece una nueva herramienta de escritura que es las pieles. Siglo IV antes de Cristo se empiezan a usar las pieles, pieles de animales, donde se preparaba esa piel, se tañía esa piel, se preparaba y allí se escribía. Se buscaba de que la piel fuera procesada primero y entonces se escribía allí. Bueno, ya los rollos aparecen en el siglo I, aparece una forma de escritura que se parecen a los libros actuales. Esto es lo que se llamó los formatos códice, que son como planchas que se van poniendo y entonces tiene hojas. Ya no se usaban rollos, sino que se usaba códice, que vendrían siendo como los libros actuales. Eso apareció ya en el siglo I. Y entonces se usaba todo esto para escribir la Biblia. ¿Cuáles son las generalidades que normalmente vemos en la Biblia? Podemos decir, la Biblia que nosotros usamos actualmente consta de 66 libros. Esa es la Biblia protestante. Se podría llamar la Biblia protestante. Un paréntesis hablo allí.
Recuerde que existían dos cánones y yo espero la semana próxima poder hablar de los cánones. Existían dos cánones, el canon hebreo y el canon alejandrino. El canon que usa la Biblia protestante es el canon hebreo, que tiene 66 libros. El canon alejandrino tenía unos 72 libros. 72, 73 libros tenía el canon alejandrino, que le hacía, 72 libros, porque se decía que tenía partes de más. Por ejemplo, el libro de Daniel tenía un capítulo 13, en la Biblia que nosotros tenemos solo tiene un capítulo hasta el capítulo 12. Pero entonces en el capítulo 13 se cuenta la historia de Bel y el dragón, y Bel y los sacerdotes, así se llama, Bel y el dragón, y Bel y los sacerdotes. Bel refiriéndose a Daniel, que se le decía Belsasar, debemos recordar eso. Entonces, nuestra Biblia consta de 66 libros, fue escrito, y eso lo dije la semana pasada, en 3 idiomas, que fueron el hebreo, el arameo y el griego. Sobre todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, con algunas partes en arameo. Fue escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrito por aproximadamente 40 autores en un lapso de 1600 años. Desde el 1513 a.C. hasta el año 98, que fue el año en el que se escribió el último libro de la Biblia, que fue el libro de Apocalipsis, año 98. Se dice que el primer libro escrito fue el libro de Job, pero no existe una referencia que pueda validar todo eso. La Biblia contiene 1189 capítulos, de los cuales 929 son del Antiguo Testamento. También existen en la Biblia unas 3.566 letras, 3.566.000 letras, 3.566.000 letras y unas 773.000 palabras, además de 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. ¡Wow! Un libro que tiene, en 66 libros, tiene 3.573 promesas. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Cabe destacar, y lo mencionaba Arturo en el programa del sábado, que dentro de esas promesas Jesucristo cumplió 300 promesas que se hacían sobre el Mesías, 300 profecías. Jesucristo las cumplió una por una. Entonces, cabe aquí mencionar que ¿cuál es la posibilidad de que alguien complete solo 40 profecías de las que están ahí, de que se completen en una sola persona? La probabilidad es 1 a las 23.000 millonésimas. Usted está oyendo eso. 1 a las 23.000 millonésimas. Sin embargo, en Cristo no se completaron 40, sino que se completaron 300 profecías aproximadamente. Por lo cual decimos a viva voz y con gran certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue profetizado en el Antiguo Testamento. El libro más corto de la Biblia es la epístola de Segunda de Juan, que contiene solo un capítulo con 13 versículos. Por el contrario, el libro más extenso de toda la Biblia es el libro de los Salmos, que contiene 150 salmos. Atención, no son capítulos, son salmos. Un salmo es una canción. Por eso salmo significa cántico con cuerda. Entonces, el libro de los Salmos es el libro más extenso con 150 salmos. Y allí contiene Salmo de Moisés, Salmo de los hijos de Asaf, Salmo de David y Salmo de Salomón. Es decir, son muchos escritores los que escribieron el libro de los Salmos. El segundo libro más extenso de toda la Biblia es el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos. El capítulo más grande es el Salmo 119 y el capítulo más corto es el Salmo 117, que nosotros, alabad a Jehová, no, ese es el Salmo 150. El Salmo 117 también se canta como un coro.
se canta como un coro, pero es tremendo. El versículo más grande de toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 9. Y el más corto está en Éxodo, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Y también en Juan, capítulo 11, versículo 35, que dice Jesús lloró. Ambos versículos, Éxodo 20, 13 y Juan 11, 35, contienen 9 letras nada más. Contienen 9 letras. Si consideramos que la letra Y, doble L, es una doble L. Entonces, Jesús lloró, tiene 10, pero como consideramos la L como una sola letra, entonces es igual que Éxodo 20, 13. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento termina con una maldición, el libro de Malaquías. Y el Nuevo Testamento comienza con una bendición, que es la señal de que vendrá el Salvador. Según algunos eruditos, también dicen que el libro de Isaías es una miniatura de la Biblia, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. El primer capítulo de Isaías comienza como Génesis. Y este capítulo habla de la desobediencia y el pecado del hombre, tal como Génesis lo hace. El capítulo 40 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista. Y el libro número 40 libro número 40 de la Biblia es Mateo. Y adivine qué, Mateo habla de Juan el Bautista. Mire qué tremendo esto, me encanta. Otra vez lo voy a repetir. El capítulo 40 de Isaías habla sobre Juan el Bautista. Y el libro número 40 de la Biblia es Mateo. Y adivine qué, Mateo habla de Juan el Bautista. El último capítulo de Isaías termina con el verso que dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva. Al igual que Apocalipsis y el último verso de Isaías termina sobre la condenación del hombre impío, como también lo dice Apocalipsis. ¿Qué le parece estas generalidades? Esto es parte de la historia de la Biblia. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Hay muchos libros que no sobreviven, que son considerados, pero lo que se tiene son reseñas nada más, cortos. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que continúa completo. Cada año se distribuyen unos 70 millones de Biblia o porciones de ella. La primera edición impresa con caracteres movibles salió de la prensa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1455. Fue el primer libro impreso. Y antes de esto, el que quería una Biblia o parte de ella tenía que copiarla o pagar a alguien que se la copie. Y ahí es donde viene entonces el término soferín, que quiere decir el que copia. Y este término aparece en Esdras 7:6, que se le llamaba copista, también en Salmos 45:1, el que copiaba la Biblia. Más adelante en el Nuevo Testamento, entonces ya se le llamaba a los que copiaban los escribas. Se le llamaba así. Desde el año que Gutenberg dio ese gran paso, se han impreso unos 4.000 millones de Biblia o porciones de ella, rompiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impresa en el mundo. ¿Usted escuchó eso, hermano? El libro que más se ha copiado, que más se ha impreso en el mundo es la Biblia. Es pues la Biblia también el libro del cual más traducciones se hacen hasta la actualidad. En la actualidad, más del 90% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en forma íntegra. Y eso estamos hablando de la Biblia impresa. No estamos hablando de la Biblia digital, que ahora tenemos todos en el celular. Si usted no la tiene, descárguela, por favor, para que también tenga acceso a ella. Y también no estoy hablando de porciones de ella, como cuando imprimimos un tratado.
o parte de un libro. Estamos hablando de la Biblia íntegra, de forma íntegra. El 90% de la humanidad tiene acceso a ella o a la porción de ella en su propio idioma. Si alguien habla cualquier otro idioma, tiene acceso a este material, tiene acceso a la palabra de Dios. De modo que este libro ha traspasado las fronteras y rebasado las barreras raciales y étnicas. ¡Qué tremendo! Eso no lo hace la palabra de Dios, ¿eh? Eso lo hace única en su especie. Eso lo hace única en su especie. No por eso vamos a decir la Biblia es la palabra de Dios porque es el libro que más se ha impreso y es el libro más traducido. No. Lo que decimos con decir estos datos es que eso la hace única. No hay otro libro que se compare a la palabra de Dios en este aspecto. Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existían divisiones entre capítulos y versículos. Yo mencioné esto, creo, la semana pasada. Tampoco existían comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento, por allá por el siglo XV y el siglo XVI. Ahí es donde surgen las primeras clases de gramática. Es decir, anteriormente, entonces, ¿cómo aprendía la gente? Aprendía a leer y escribir, pero sin signos de puntuación. No había signos de puntuación. Entonces fue un reto para los traductores el tema de traducir un idioma sin signos de puntuación. En los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en la Biblia cristiana por el arzobispo inglés Stephen Langston después del año 1200, eso es del siglo XIII. Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia en el año 1547. Gloria al Señor, qué bueno. Y tenía un comentario ahí, pero no lo voy a hacer. Los términos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sirven para hacer diferencia entre la alianza o el pacto, sellados entre Dios y la raza humana. Y en términos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, solo se empezaron a usar a fines del siglo II, porque al principio lo que se hablaba era de alianza o de pacto. Y esto se hizo para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento fue escrito en un lenguaje muy distinto del castellano, del español o del inglés, en su mayoría en lengua hebrea, y este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales. ¿Usted se imagina lo difícil que es escribirse sin vocales? Es decir, solo se usaban consonantes. Por eso había que tener una buena pronunciación. Por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado, como es la palabra Jehová o Yahweh o Jehová. No se tiene bien claro cómo se mencionaban esas palabras refiriéndose al nombre de Jehová, porque no había bueno, se empezó a usar Jehová o Jehová 200 años antes de Cristo, cuando se hizo la primera transcripción, la primera traducción, que fue la Septuaginta, pero no se tenía bien claro cuál era la pronunciación, porque los hebreos preferían hacer silencio o decir, cuando encontraban el nombre de Jehová, o decían Adonai. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en la mayoría en el griego koiné, y este lenguaje se asemeja un poco más al castellano. Por ejemplo, la palabra baptismo en griego se escribe como bautismo en castellano. Usted sabe que el español surge de las lenguas romances. Eso le llaman lenguas romances, que fueron las lenguas que vienen de descendencia directa del latín. Entonces el español es una de esas lenguas, al igual que el italiano, al igual que el portugués, al igual que el germano. Y el francés también. Son lenguas que vienen del latín y se le agregan palabras árabes, palabras hebreas, palabras latinas, y también palabras griegas koiné. Por eso la palabra baptismo, que es bautismo, es una palabra que originalmente viene del griego.
Mire cómo se van formando los idiomas. Otro de los idiomas en lo que la Biblia fue escrita era el arameo. Se escribieron algunos fragmentos en arameo, que era una lengua que se escribía muy similar al hebreo. De hecho, el arameo era un dialecto que se hablaba al norte de Israel, que era una mezcla entre el hebreo antiguo con las lenguas que venían de Caldea, y sobre todo con las lenguas que venían también de Asiria. Hubo una mezcla allí, así como se mezclaron las razas, también se mezclaron las lenguas, y de ahí es que surge el arameo que se hablaba en el norte de Israel. Entonces es bueno destacar este punto, muy parecida al hebreo, y después de la deportación de Babilonia se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tal es así que en tiempos de Jesús el arameo era un idioma común. Recuerde, el griego era el idioma oficial, pero el arameo era el idioma común que se hablaba entre ellos. Hablando un poquito de la singularidad de la palabra de Dios, de la Biblia, es bueno destacar que la Biblia es única en su especie. Ha sobrevivido a través del tiempo, ha sobrevivido a través de las circunstancias, ha sobrevivido a través de los momentos difíciles. Eso no lo hace ser la palabra de Dios, es importante destacar esto. Eso no hace que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que lo hace un libro sumamente importante, que la gente tiene referencia al día de hoy de esa credibilidad en la palabra de Dios y de la perfección en la cual fue hecha, porque eso también es importante destacarlo. Algo que quiero señalar de esa singularidad que tiene la palabra de Dios es que, a ver, por aquí tengo algo, déjeme buscarlo. Se me ha frizado la computadora. Pero aquí está. La singularidad que manifiesta la palabra de Dios, y las personas preguntan, pero singular, ¿a qué tú te refieres? Bueno, cuando hablo de singular es que es única en todo lo que hace. Está llena de sabiduría, es única, llena de sabiduría y controversia, es única, escrita en 3 idiomas, es única, escrita en 3 continentes, es única, escrita bajo diferentes estados de ánimo, es única, escrita en 1600 años, es única, escrita en diferentes épocas, en diferentes lugares, por más de 40 hombres, alrededor de 60 generaciones. Es decir, eso la hace única, amados hermanos. Es única porque es el libro más impreso del mundo, ya lo mencioné, es única porque es el libro más vendido del mundo, es sin igual, es sin duda la obra cumbre de la literatura universal, es diariamente más de 35,000 ejemplares son impresos de la Biblia. El día de hoy se han impreso 35,000 ejemplares. Todos los años es el libro más vendido, se han vendido más de 6,000 millones de copias de toda la Biblia. La Biblia es única en esto, es única en su traducción. Fue el primer libro traducido 250 años antes de Cristo, ha sido el libro más traducido en todo el mundo, ha sido traducido en más de 1,400 idiomas y dialectos. La Biblia es la única en su especie en cuanto a las traducciones, es única en su supervivencia, ha sobrevivido a través del tiempo, ha sobrevivido a través de las persecuciones, ha sobrevivido en medio de las críticas, es única en su enseñanza, enseña sobre historia, sobre poesía, enseña sobre personalidades, enseña sobre profecía, enseña sobre contextos literarios. ¡Wow! Eso la hace singular. Es única en su influencia en la literatura. Los grandes literatos de la humanidad han hablado de la Biblia y tienen cosas buenas que decir de la Biblia. Como dijo Benjamin Franklin, la Biblia es nuestra única certidumbre para esta vida. Usted se da cuenta qué libro tenemos nosotros y a veces no le damos ese carácter. Es un libro increíble.
cómo está organizado, como la credibilidad de su historia, la credibilidad de sus materiales, de sus datos. Es increíble en sus textos, es increíble, la historia la certifica, es increíble en sus profecías porque se van cumpliendo, amados hermanos. Es increíble en sus detalles, es armónica. ¿Qué más decir de la palabra del Señor? Entonces, cuando no miramos la palabra de Dios en su perfección, cometemos muchos errores y nos hacemos cada vez más tontos. Esa es la historia del libro que nos compete, la palabra de Dios. Cerramos por hoy. La semana que viene hablaremos del canon. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.